sustentan, hermanos, su mensaje no tiene el fundamento de Cristo como el único que puede perdonar nuestros pecados, como la única sangre que limpia nuestros pecados, como el único que puede transformar nuestra vida, como el único que puede darnos la vida eterna, como el único que puede darnos la esperanza de gloria que usted y yo, hermanos, anhelamos en nuestro corazón. No es un mensaje de Dios, porque no está fundamentado en la persona de Cristo. En tercer lugar, no tienen el respaldo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8 y versículo 9 las siguientes palabras. Romanos 8 versículo 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es imposible que Dios pueda respaldar el error. Es imposible que Dios pueda, hermanos, respaldar la mentira, el engaño. Por tanto, los falsos predicadores no tienen el respaldo del Espíritu. Es más, no está el Espíritu en ellos. Lo que hay es un espíritu de error que ha invadido su propio corazón. Otra de las características es que buscan el beneficio personal. En 1 Timoteo capítulo 6 versículo 8 al 10, el apóstol Pablo habla de los líderes que buscan su provecho personal, que realmente no están interesados en la gloria de Dios, no están interesados en bendecir o beneficiar a las personas para que conozcan verdaderamente a Dios, sino que su propósito es buscar su propia gloria. Su propósito es ver la religión como un negocio del cual pueden sacar una buena partida para sí mismos, pero no están buscando la gloria de Dios. Otra de las características que vemos en Juan capítulo 10 es que en realidad no les interesa la vida espiritual de las personas. Jesucristo en este pasaje habla precisamente de los asalariados. El asalariado, dice el Señor, no le importan las ovejas, ve venir al lobo, y como no le interesan realmente la vida de las ovejas, deja que el lobo las destruya, las despedace y las mate prácticamente. Y Jesús se estaba refiriendo precisamente a los escribas y a los fariseos, que su interés era su propia gloria. Ellos no buscaban la gloria de Dios, sino que buscaban el poder tener reconocimiento de la gente, el poder tener, amado hermano, un lugar dentro de la sociedad que los admirara, que los aplaudiera por lo que hacían. Pero no era realmente la gloria de Dios su propio interés. Y esta es otra señal que el apóstol Pablo menciona, el Señor menciona aquí en el Evangelio de Juan. Por otro lado, también son sustentados por un espíritu de error. 1 Timoteo 4:1 y versículo 2 dice que vienen tiempos cuando algunos, dice, se van a inclinar a oír doctrinas sustentadas por los demonios, doctrinas que han salido del mismo infierno, y que la gente que no está fundamentada en la verdad va a oír, y va a oír un mensaje agradable, y se irán en pos de estos mensajeros que tienen un espíritu de error. Eso fue lo que le pasó a Israel en aquel momento. Se alejaron de Dios, rompieron relaciones con Dios, y hermanos, y se volvieron vulnerables a los espíritus de error que se apoderaron de sus vidas para hacer aberraciones, para inventarse cosas que no están en el corazón de Dios ni revelados en su palabra, pero fueron el resultado precisamente de haberse apartado del Señor. Y esto es lo que la palabra de Dios nos advierte a cada uno de nosotros: espíritu de error. Hay dos ejemplos en la Biblia, en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 8 y el capítulo 13. Aquí nos habla de dos personajes. Uno es Simón el mago, y otro se llamaba, o se decía llamar, Bar Jesús. Los dos eran predicadores falsos, los dos eran predicadores del error. Pero algo interesante que dice la Biblia es que mantenían cautivo el corazón de todo el pueblo con sus engaños, declarando lo siguiente. Ellos decían: este es el verdadero poder de Dios. ¿Por qué razón, amado hermano? Porque habían caído bajo la esclavitud de un espíritu de error. Y esto
es lo que los llevó precisamente a esta aberración. Por otro lado, su liturgia carece de vida y de racionalidad. Si volvemos al capítulo 18 de Primera de Reyes, en el versículo 26, dice: y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no habló voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Versículo 28: y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lacetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos, pero nada pasó. Es decir, el error, hermano, envuelve en una liturgia que puede ser definitivamente atractiva, pero que no tiene poder, que no hay un respaldo, que no hay ninguna sustentación divina sobre este tipo de prácticas. Es más, yo veo cuando estos hombres están ahí tratando de, a través de sus actos, a través de sus propios sacrificios, lo que se llama el ascetismo, tratar de convencer que su Dios pudiera responder. Y la verdad es que no hubo respuesta, porque no había realmente una sustentación sobre todas aquellas cosas que ellos hacían. De la misma manera, amado hermano, la falsa religión tiene liturgia y liturgias irracionales. Imagínense lo que mencionamos al principio: cómo es posible de tratar de agradar a las deidades con orgías sexuales, cómo es posible tratar de agradar a las deidades entregando a los niños para ser quemados en los altares paganos. Es imposible, amado hermano, que este tipo de cosas sean de Dios. Es más, la Biblia dice en Efesios 2:8 que la salvación viene por la fe. No es por lo que yo puedo hacer, sino es por lo que ya Cristo hizo por nosotros. Por eso dice la palabra que la salvación viene por la fe, y esto no de nosotros, sino como un don de Dios, no para que el hombre se gloríe en sus obras o en sus esfuerzos. ¿Qué es la religión? La religión no es más que todo el esfuerzo que el hombre hace para tratar de agradar a Dios y para alcanzar el favor de Dios sobre su propia vida. Pero Dios ha elegido, hermanos, el camino correcto para que agrademos a Dios, y ese camino se llama Jesucristo. Dios envió a su Hijo. El versículo 3 de Juan, versículo 16, lo dice de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Cristo ya lo hizo todo, hermano. La sangre de Cristo ya pagó por nuestros pecados. La sangre de Cristo ya abrió un camino nuevo, un camino glorioso, para que usted y yo podamos tener un encuentro personal con Dios. Fue Cristo el que hizo la obra, y no las obras nuestras nos harán merecer el favor de Dios. Ninguna persona con sus favores o con sus esfuerzos personales puede merecer la obra de Cristo. Es que Dios, amado hermano, a través de su Hijo nos ha mostrado la manera como Él ha querido bendecirnos, y ha sido por su gracia, ha sido por su favor, no por ningún milagro, ningún esfuerzo personal. La otra cosa que vemos aquí en este pasaje es, hermano, que la falsa religión, su resultado es nulo. Todo aquel esfuerzo que los falsos profetas hicieron para encontrar una respuesta de su Dios. El versículo 29 dice: pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Y vea lo que dice la parte final del versículo: pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. El profeta dijo: me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿A qué se estaba refiriendo el profeta Jeremías? Se estaba refiriendo precisamente, hermano, al pueblo de Dios que había abandonado al Señor, que habían dejado a Dios, que habían dejado su palabra, y se habían vuelto a cultos paganos, se habían vuelto a adorar deidades
que no tienen ninguna sustentación divina, sino más bien una sustentación diabólica, porque la Biblia enseña que detrás de todo ídolo hay un demonio. La adoración pagana no es sustentada definitivamente por nada bueno, sino por la obra de las tinieblas. La iglesia de Cristo es el baluarte de la verdad, y usted y yo tenemos que levantarnos al igual que Elías en este tiempo para declarar la verdad de Dios, para declarar quién es el verdadero Dios, para demostrar, hermanos, quién es el verdadero Dios, el Dios que el mundo necesita, el Dios que ofrece la paz que el mundo necesita, que no puede recibirla de ninguna otra fuente más que la fuente que Él ha preparado, y esa fuente se llama Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. El camino que fue abierto por Dios para que el hombre pueda tener, hermano, experimentar la vida eterna. ¿Qué fue lo que pasó con todos estos falsos profetas? En el último versículo nos habla que todos estos profetas, hermano, ninguno de ellos se escapó de la muerte. ¿Por qué razón? Porque hay muerte en la falsedad, hay muerte en el pecado. Dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen rectos, y en materia religiosa hay muchos caminos que a la gente le parece que son rectos, que son buenos. Como se decía en aquel tiempo, todos los caminos llegan a Roma, y esto lo han aplicado algunos dentro del concepto religioso, que todos los caminos religiosos nos llevan a Dios. Esta es una enseñanza falsa que ha salido por el mundo hoy en día. La Biblia habla de un solo Dios, la Biblia habla de un solo camino, de una verdad y de la vida que es Jesucristo. Él es el que marcó, amado hermano, el camino a través del cual el hombre puede llegar a tener una comunión personal